Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde destapamos todos los secretos, rumores y chismes jugosos de nuestros actores y actrices turcas preferidos. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Y como ya habrán podido adivinar por el título, hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, amigos, prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el supuesto secreto que Demet ha revelado, un secreto que aparentemente la llevó a las lágrimas. Lágrimas de emoción, nada menos. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero recordarles, a los que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de intriga y entretenimiento. Y para los que ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Sus comentarios y likes son los que nos motivan a seguir trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, vamos al grano. Como sabrán, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido objeto de fascinación y especulación desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus. La química que transmitían en pantalla era innegable, era palpable. Y claro, eso desató una ola de rumores sobre un posible romance en la vida real. Ambos negaron repetidamente estar juntos, insistiendo en que su relación era puramente profesional y de amistad. Pero como dice el dicho, donde hay humo, hay fuego, ¿o no? A lo largo de los años hemos visto entrevistas, declaraciones, incluso fotos filtradas que alimentaron aún más las esperanzas de los fans de verlos convertidos en una pareja de la vida real. Cada interacción pública era analizada al milímetro, buscando pistas, señales ocultas, cualquier cosa que confirmara lo que muchos creían, que entre Demet y Can había algo más que amistad. Ahora bien, llegamos al punto clave de nuestro vídeo, la supuesta revelación de Demet Özdemir. ¿Qué secreto guardaba? ¿Qué la hizo derramar lágrimas de emoción? La información que tenemos es un poco fragmentada y, como siempre les digo, hay que tomarla con pinzas. Al parecer, durante una reciente entrevista, y aquí es donde se pone interesante, Demet fue confrontada con preguntas sobre su relación con Can Yaman. No se trataba de las típicas preguntas sobre si eran novios o no, sino de algo mucho más profundo, algo que tocaba fibras sensibles en la actriz. Según fuentes cercanas a la producción de la entrevista, Demet fue interrogada sobre el impacto que Can Yaman tuvo en su carrera y en su vida personal. Se le preguntó sobre la conexión que sintió con él durante el rodaje de Erkencikus, sobre cómo él la ayudó a crecer como actriz y como persona. Y aquí es donde, supuestamente, se produjo el momento de las lágrimas. Al parecer, al recordar esos momentos, al reflexionar sobre la influencia de Can en su vida, Demet se emocionó profundamente. No lloró de tristeza, ojo, sino de emoción, de gratitud. La pregunta clave que desató la emoción, según lo que hemos podido averiguar, fue algo así como, ¿cuál es el mayor regalo que te llevaste de tu experiencia trabajando con Can Yaman? Y la respuesta de Demet, aunque no la tenemos textualmente, se presume que fue algo relacionado con el apoyo incondicional que recibió de él, con la confianza que él depositó en ella y con la inspiración que él le brindó para superar sus propios límites. Imagínense la escena. Demet con los ojos llenos de lágrimas, recordando los momentos compartidos con Can, reconociendo públicamente su influencia positiva en su vida. Sería un momento realmente conmovedor. Ahora, es importante aclarar que no tenemos la entrevista completa ni una transcripción oficial de sus palabras. Todo lo que tenemos son reportes de testigos y rumores que circulan en los medios turcos. Por lo tanto, debemos ser cautelosos y no sacar conclusiones precipitadas. Sin embargo, incluso si no tenemos la confirmación definitiva, este rumor nos permite reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. A menudo los actores y actrices pasan meses, incluso años, trabajando juntos, compartiendo experiencias intensas y creando lazos muy fuertes. A veces esos lazos se transforman en amor, pero otras veces se quedan en una profunda amistad y respeto mutuo. Y creo que en el caso de Demet y Can, podríamos estar hablando de esto último. Tal vez no hubo un romance apasionado, pero sí una conexión especial, un entendimiento profundo y un apoyo mutuo que marcó la vida de ambos. Recordemos que después de Erkencikus, ambos actores siguieron caminos separados. Can Yaman se fue a Italia, donde continuó su carrera con gran éxito, mientras que Demet Özdemir siguió triunfando en Turquía, protagonizando varias series y películas. A pesar de la distancia y de sus diferentes proyectos, los rumores sobre un posible reencuentro siempre han estado presentes.
De hecho, hace poco se especuló sobre la posibilidad de que ambos volvieran a trabajar juntos en una nueva serie. Los fans se volvieron locos con la idea, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo y súplicas para que este reencuentro se hiciera realidad. Por ahora, no hay nada confirmado, pero la simple posibilidad ya genera una gran expectación. Y es que, querámoslo o no, la química entre Demet y Can es innegable. Y aunque no sean pareja en la vida real, su conexión en pantalla es algo mágico que sigue cautivando a miles de personas en todo el mundo. Volviendo al tema de las lágrimas de Demet, creo que es importante destacar que la emoción no siempre es sinónimo de amor romántico. A veces las lágrimas reflejan gratitud, admiración, respeto y un profundo cariño. Y creo que este podría ser el caso de Demet. Ella ha reconocido públicamente en varias ocasiones que está muy agradecida por la oportunidad de haber trabajado con Can Yaman y que lo considera un gran amigo y colega. Y tal vez al recordar esos momentos, al reflexionar sobre el impacto que él tuvo en su vida, simplemente se emocionó y no pudo contener las lágrimas. En definitiva, el supuesto secreto de Demet Özdemir y sus lágrimas de emoción son un recordatorio de que las relaciones humanas son complejas y que no siempre podemos encasillarlas en categorías predefinidas. A veces el amor toma muchas formas diferentes, y no siempre tiene que ser romántico para ser significativo. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Demet y Can tuvieron algo más que una amistad? ¿O creen que su relación es puramente profesional? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber su opinión. Bien, mis queridos amantes del drama turco, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado el supuesto secreto de Demet Özdemir, las lágrimas de emoción que derramó al recordar a Can Yaman y la posibilidad de un reencuentro en pantalla. Recuerden que toda esta información es basada en rumores y reportes de los medios, por lo que debemos ser cautelosos y no sacar conclusiones precipitadas. Sin embargo, creo que esta historia nos permite reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo y sobre la importancia de la gratitud y el respeto mutuo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por el drama turco. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y que me dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó y de compartirlo con sus amigos amantes del drama turco. Ayúdenme a difundir la palabra y a hacer crecer esta gran comunidad. Muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperen, no se vayan todavía. Porque aún tenemos mucho más que analizar sobre este tema. La cosa se pone cada vez más interesante. Profundicemos un poco más en la trayectoria de Demet y Can. Antes de Erkenci, ambos ya eran actores reconocidos en Turquía, pero fue esta serie la que catapultó su fama a nivel internacional. Demet, con su frescura y talento natural, conquistó al público con su interpretación de Sanem, una joven soñadora y aventurera. Y Can, con su carisma y atractivo innegable, hizo suspirar a miles de fans con su papel de Can Divit, un fotógrafo exitoso y apasionado. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y luego se vendió a numerosos países, convirtiéndose en un fenómeno global. Los fans de todo el mundo se enamoraron de la historia de amor entre Sanem y Can, y la química entre Demet y Can se convirtió en uno de los principales atractivos de la serie. ¿Pero qué hacía tan especial esa química? ¿Era simplemente una cuestión de talento actoral o había algo más? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Algunos creen que Demet y Can lograron conectar a un nivel muy profundo, que entendieron a sus personajes a la perfección y que supieron transmitir sus emociones de una manera muy auténtica. Otros creen que la química era simplemente producto de una buena dirección y un buen guión. Y por supuesto, están los que creen que sí hubo un romance en la vida real y que eso se reflejó en la pantalla. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la química entre Demet y Can fue un factor clave en el éxito de Erkenci. Y eso generó una gran expectativa sobre su futuro profesional. Después de la serie, muchos esperaban que ambos volvieran a trabajar juntos en otro proyecto, pero eso no sucedió. Can Yaman decidió probar suerte en Italia, donde protagonizó la serie Viola come il mare junto a Francesca Chillemi.
La serie fue un éxito en Italia y le abrió las puertas a Can para seguir trabajando en el mercado internacional. Demet Özdemir, por su parte, se quedó en Turquía y protagonizó varias series y películas, consolidando su carrera como una de las actrices más populares y queridas del país. Entre sus proyectos más recientes se encuentran la serie Doğduğun Evkaderindür y la película Aşk Taktikleri, ambas con gran éxito de audiencia. A pesar de sus diferentes caminos profesionales, los fans de Demet y Can nunca han perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y los rumores sobre un posible reencuentro siempre han estado presentes. De hecho, hace poco se habló de la posibilidad de que ambos protagonizaran una nueva serie para una plataforma de streaming. Los rumores surgieron a partir de unas declaraciones de un productor turco, quien aseguró que estaba trabajando en un proyecto que podría reunir a Demet y Can. La noticia se propagó rápidamente por las redes sociales y los fans se volvieron locos con la idea. Muchos comenzaron a especular sobre la trama de la serie, sobre los personajes que podrían interpretar Demet y Can y sobre la fecha de estreno. Sin embargo, hasta el momento no hay nada confirmado. Ni Demet ni Can han hecho declaraciones al respecto. Pero la simple posibilidad ya ha generado una gran expectación y ha demostrado que el interés por esta pareja sigue muy vivo. Y es que, querámoslo o no, Demet y Can forman parte de la memoria colectiva de los fans del drama turco. Su historia de amor en Erkencikus dejó una huella imborrable y su química sigue siendo recordada y admirada por miles de personas en todo el mundo. Ahora volvamos al tema de las lágrimas de Demet. ¿Qué significa realmente ese momento de emoción? ¿Será una señal de que todavía hay sentimientos entre ella y Can? ¿O simplemente es una muestra de gratitud y respeto por un colega y amigo? Como les dije antes, no tenemos la entrevista completa ni una transcripción oficial de sus palabras. Pero basándonos en los rumores y en las declaraciones que Demet ha hecho en el pasado, podemos intentar interpretar este momento de emoción. Es posible que Demet se haya emocionado al recordar los momentos compartidos con Can durante el rodaje de Erkencikus. Es probable que haya recordado los desafíos que enfrentaron juntos, las risas que compartieron y el apoyo mutuo que se brindaron. También es posible que Demet se haya emocionado al reflexionar sobre el impacto que Can tuvo en su carrera y en su vida personal. Es probable que haya reconocido que él la ayudó a crecer como actriz y como persona, que la inspiró a superar sus propios límites y que le brindó la confianza necesaria para alcanzar sus metas. Y por supuesto, también es posible que Demet se haya emocionado al recordar la conexión especial que sintió con Can durante el rodaje de Erkencikus. Es probable que haya reconocido que hubo algo más que una simple amistad entre ellos, que hubo una conexión a nivel emocional que la marcó para siempre. En cualquier caso, lo cierto es que las lágrimas de Demet son una muestra de que su relación con Can fue muy importante para ella. Y eso es algo que no podemos negar. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué pasará en el futuro? ¿Volveremos a ver a Demet y Can juntos en pantalla? ¿O seguirán caminos separados? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto seguiremos especulando, analizando y disfrutando de todos los rumores y chismes que circulan en el mundo del drama turco. Porque al fin y al cabo, eso es lo que nos apasiona, ¿verdad? ¿Y ustedes, mis queridos amantes del drama turco, qué esperan del futuro de Demet y Can? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en pantalla? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber su opinión. Bien, ahora sí, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo sobre el supuesto secreto de Demet Özdemir y sus lágrimas de emoción. Recuerden que toda esta información es basada en rumores y reportes de los medios, por lo que debemos ser cautelosos y no sacar conclusiones precipitadas. Sin embargo, creo que esta historia nos permite reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo y sobre la importancia de la gratitud, el respeto mutuo y la conexión humana. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo del drama turco. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.